Y el día de hoy voy a comenzar esta serie que le llamo Conexión, pero lo voy a poner a través de algo que muchos de nosotros lo hemos escuchado de toda la vida. Los 10 mandamientos. Y uno dice, ¿qué significa? Los 10 mandamientos son 10 mandatos, 10 órdenes. Pero esos siempre los hemos visto como mandatos, una orden. ¿Y sabes qué? Absolutamente cada uno de nosotros hemos violado esos mandamientos. Uno, algunos, todos, pero todos hemos violado los 10 mandamientos. Pero cuando vemos, nada más lo vemos en esa forma, como mandatos. Pero el día de hoy yo te quiero empezar a mostrar que cada uno de esos mandamientos, el propósito de ese mandamiento era conectarse contigo, era alcanzarte, es que estuviéramos cerca de Él. Eso es lo que el Señor ha tratado de hacer. Una tras otra vez el Señor muestra su amor, que Él no quiere que vivamos separados de Él, sino cercanos a Él. Me encantó ahorita lo que Sonia decía, Dios no es un Dios lejano, es un Dios cercano. Depende de nosotros. ¿Cuál es nuestra relación con las personas? Depende de nosotros. De qué tan cerca queremos estar con una persona, ¿sí o no? Entonces, ¿cuál va a ser nuestra relación de Dios? Depende de ti. Porque Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. El que Dios ha hecho todo, y lo más grande es aún enviar a Jesús para que diera su vida por nosotros. Por eso el día de hoy comenzamos con conexión, encontrando la conexión con Dios a través de los 10 mandamientos. Y el día de hoy te quiero hablar del el primer mandamiento, y le he llamado también a el principio de la prioridad. A través de la prioridad, el principio de la prioridad. Es tan importante. No sé cuántos de nosotros batallamos, en la puntualidad. Que te dicen a una hora y no puedes llegar a esa hora. Siempre llegas tarde. ¿Hay alguien que le pase eso? Uy. A veces hay problemas con la puntualidad. Hay otras personas que son extremadamente disciplinadas y puntuales, pero otras personas se batalla en la puntualidad y se meten en problemas por la falta de puntualidad. Te quiero decir, hace unos años me invitaron a una boda. Esa boda, yo no la iba a oficiar, pero me invitaron como invitado. Entonces, eso fue aquí en Carrollton. Y la invitación decía que comenzaba la boda a las 12 del mediodía. ¿Ok? Yo llegué ahí llegué al 10 para las 12. Llego a la iglesia y la iglesia está vacía. El estacionamiento vacío, ni un solo carro. Dije, ¿me habré equivocado de día? ¿Me habré equivocado de día? Decía a las 12. Y en esa iglesia, pues te estoy hablando hace como unos 20 años. Yo era pastor de un ministerio ahí, y entonces voy con la persona de seguridad y que le digo, oiga, tengo aquí una boda para las 12 y checa los registros y dice, no es a las 12, es a la 1. Pero yo tenía la invitación a las 12. Entonces ya entendí, son de los hispanos que dicen, no, es las 12, pero nadie va a llegar a las 12, va a llegar a la 1. Ok, entonces, exactamente como a las 12:45 comenzó a llegar la gente. Bueno, pues va a comenzar a la 1. Pues no comenzó a la 1. La boda comenzó a la 1:45. Me eché ahí esperando, nada más para comenzar la boda, 1:45. Bueno, 1:55. Entonces, es que somos hispanos. Nah.
O sea, hay un problema y la puntualidad. Entonces, cuando ahorita te estoy mencionando esto, y en todo esto, cuando hablamos de cuáles son nuestras prioridades. El principio, si todo lo dejamos para un lado, si todo lo dejamos para después. No, es importante que tengamos este principio de prioridad que nos va a ayudar a conectarnos con Dios. Quiero que veas este pasaje en Éxodo 34, 28. Dice esto, la palabra de Dios: Moisés se quedó en el monte con el Señor durante 40 días y 40 noches. En todo ese tiempo no comió pan ni bebió agua. Te voy a decir, eso es algo sobrenatural. Nadie puede comer, puede dejar de comer, pero no tomar agua. Nadie puede subsistir 40 días sin tomar agua, sin estar muerto. Este fue un ayuno sobrenatural. 40 días sin comer y sin tomar agua. Y dice, y el Señor escribió en las tablas de piedra las condiciones del pacto. Ahora, no las escribió Moisés. ¿Quién las escribió? Dios. Y escribió las tablas de piedra, las condiciones del pacto. ¿Y cuáles eran las condiciones? Los 10 mandamientos. Y esas condiciones de pacto, me encanta decir, porque cuando es un pacto, ¿qué significa un pacto? Significa un convenio entre dos partes. Y ese convenio, ese acuerdo entre dos partes, significa que una parte está de acuerdo que que todo lo que le va a dar a la otra persona. Y la otra persona todo lo que le va a dar a uno. Entonces, cada uno da y recibe. Amén. Ese es el pacto. Y aquí dice, son las condiciones del pacto, los 10 mandamientos. Dios los escribió. Ahora, el día de hoy muchas personas pueden decir, no, pero ya no vivimos con esos mandamientos. Muy bien, ahora vivimos, y es cierto, a través de la gracia. Pero quiero decirte, la gracia es superior a los mandamientos. Pero los mandamientos es el principio, son las bases. Y la base de las condiciones del pacto, pero las bases de qué? De nuestra comunicación y de nuestra relación con ese Dios vivo. Amén. Entonces, los 10 mandamientos tú o yo no los escribimos. Moisés no lo escribió, los escribió Dios. Y eso es importantísimo para mantener o para tener una relación, estar conectados. Yo he visto personas que utilizan esta palabra porque conocen a muchas personas, dicen, es que esa persona está bien conectada. No sé si has escuchado, más o menos, está bien conectada. Algunos, es que tiene muchas palancas. Tiene amistades en altos puestos que le ayudan. Todo eso está conectado. Imagínense nosotros estar conectados con el Dios de dioses, creador del cielo y de la tierra. Imagínate, o sea, qué mejor palanca podemos tener que nuestro Dios, que es nuestro Dios, mi Dios. Entonces, por eso, dale un aplauso de gratitud. Gloria al Señor. Por eso el Señor quiere que estemos conectados con Él. Quiero decirte, te va a ir bien. Es más, si no estamos conectados con Dios, discúlpame, somos unos verdaderos tontos. ¿Por qué? Porque no existe nada mejor que poder de veras estar conectados con Dios, tener esa relación con Dios. Por eso entra en en estos 10 mandamientos, el principio de la prioridad. Y lo primero, número 1, es que se trata de conectarnos con Dios. Dios quiere que cada uno de nosotros tengamos esa relación personal, individual con Dios. Te voy a decir, mis hijas desde que nacieron las he llevado a la iglesia. Pero yo sabía que iban a la iglesia desde chiquitas porque pues no les quedaba otra, las llevábamos.
Pero mi oración era, Señor, yo no quiero que ellas vayan a la iglesia nada más siguiéndome la corriente o por un mandato mío. Quiero que tú las toques y que ellas vayan de todo corazón, que ese sea su deseo. Ahorita lo que se decía, que tú seas el Dios personal de ellas, porque lo eres mío, pero de ellas, cada una de ellas tiene que hacer esa decisión, para que estén conectadas con Dios. Amén. No nada más siguiendo la corriente, sino conectados con el Señor. Entonces se trata de conectarnos. Si ahorita les pregunto, ¿cuántos de ustedes traen teléfono? Yo creo que todos aquí, o un 95% están ahí. Tenemos teléfono. ¿Y si les digo, cuántos están conectados? Todos estamos conectados. Y todos con vibradores y con diferentes alarmas y diferentes formas de comunicarnos. Pero ahorita antes de subirme, porque ya me ha pasado, o lo tuve que poner en mute, o sea, porque ya me ha sonado aquí arriba. Entonces, pero aquí yo también en mi bolsillo traigo mi teléfono. Estamos conectados. Ahora quiero decirte, si traes teléfono y no estás conectado, ¿tú para qué lo traes? ¿Para qué sirve un teléfono si no estamos conectados? ¿Sí o no? Tenemos que estar conectados. Por eso, de veras, Dios quiere que tú y yo estemos conectados con Dios. Estemos unidos con Dios. Tengamos esa conexión, esa relación personal con Dios. Entonces, en Éxodo 20, del 1 al 3, mira lo que el Señor le dijo a Moisés. Dice, luego Dios le dio al pueblo las siguientes instrucciones. Yo soy el Señor, tu Dios. No del vecino, no de papá, no de mamá, no de mi hermano, no de Estados Unidos. No, yo soy el Señor, tu Dios, quien te rescató de la tierra de Egipto, donde eras esclavo. Verso 3. No tengas ningún otro Dios aparte de mí. Ese es el primer mandamiento. Y entonces, para eso, tiene que ser un Dios personal. Y dice, no tengas ningún otro Dios aparte de mí. Entonces, ¿existen otros dioses? Sí, aquí dice, no tengas otro Dios aparte de mí. Entonces también eso significa que podemos tener a Dios y podemos también, al mismo tiempo que tenemos a Dios, podemos tener otros dioses. Sí. No tengas ningún, eso es lo que el Señor nos está pidiendo, ningún otro Dios aparte de mí. Pero podemos tener Dios, pero también tener otros dioses. Y la respuesta es sí. Y la respuesta es sí. Entonces, pero dice, yo soy tu Dios. Es un Dios personal que viene a cada uno de nosotros. Y luego dice a ese, y yo soy el Señor tu Dios. Y luego dice esto en el verso 2, quien te rescató de la tierra de Egipto, porque donde eras esclavo. ¿Por qué Él es nuestro Dios? Porque ha hecho cosas que nadie más puede hacer por tu vida. Él te dio la vida. Él te ha salvado, no una vez o dos veces, muchas veces. Él es el que, pongan el verso 2, el que te ha rescatado. Entonces, de la esclavitud. Quiero que veas este otro pasaje en, vamos a Romanos 6:6. En el Nuevo Testamento dice esto, sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida y ya no somos esclavos
del pecado. Vemos que aquí el Señor, lo que nos esclavizaba en Egipto, en Israel, lo estaba esclavizando Egipto. Pero ahora en el Nuevo Testamento dice lo que nos esclaviza, que es el pecado. Es lo que nos esclaviza. Entonces, ¿quién es el libertador de Israel en Egipto? Dios. ¿Quién es el libertador? Ahorita nosotros no vivimos en la nación de Egipto. Vivimos aquí en Estados Unidos. Pero ¿sabes qué? Pero el Señor vino para que ninguno de nosotros seamos más esclavos del pecado. Y el único que nos libera es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dale un aplauso de gratitud al Señor. Y en Éxodo 20 nos habla de los mandamientos. Del 1 al 13 es el primer mandamiento. Y del 4 al 17 hablan los otros 10 mandamientos. El Señor termina de hablar de los 10 mandamientos y luego quiero que veas en Éxodo 20, 18. Mira lo que dice el Señor. Cuando los israelitas oyeron los truenos y el toque fuerte del cuerno de carnero, que era el shofar, y vieron los destellos de relámpagos y el humo que salía del monte, se mantuvieron a distancia temblando de miedo. Estaban viendo un terremoto. ¿Cuántos ven un terremoto? No pasa nada. Un terremoto, pues se le mueve todo. Y aquí entonces tuvieron miedo. Entonces le dijeron a Moisés, háblanos tú y te escucharemos. Pero que no nos hable Dios directamente, porque moriremos. No tengan miedo, les respondió Moisés, porque Dios ha venido de esta manera para ponerlos a prueba. Y para que su temor hacia Él les impida pecar. Entonces, si pecamos, es porque no tenemos temor a Dios. Es lo que dice. Porque no tenemos respeto a Dios. Porque, por ejemplo, muchos de nosotros haríamos cosas indebidas en frente de personas conocidas. No. ¿Por qué? Por respeto, por temor al que dirán. Pero con Dios, Él siempre está presente. Él siempre nos está viendo. Aunque nosotros no estemos conscientes de su presencia, Él está ahí. ¡Wow! Entonces por eso dice, porque Dios ha venido de esta manera. Por eso vino con truenos, con relámpagos, viendo la majestuosidad de Dios, el poder de Dios. Entonces dice, vino para ponerlos a prueba para que su temor hacia Él les impida pecar, les impida ser esclavos del pecado. Para eso vino el Señor. Y verso 21. Así que el pueblo se mantuvo a distancia, pero Moisés se acercó a la nube oscura donde estaba Dios. ¿Te fijas? ¿Cuál fue la decisión del pueblo? De mantener una relación con Dios a distancia. El día de hoy hay personas que dicen, no, yo voy a la iglesia y pues a ver qué le dio el pastor. Que Dios le hable al pastor y que pues me diga qué es lo que el Señor dice. Pero lo que el Señor quiere es hablarnos a cada uno de nosotros en forma personal. Pero algunos dicen, no, si me acerco, aquí dice, si me acerco voy a morir. Si me acerco, Dios no va a querer que yo siga haciendo algunas cosas que hago y yo quiero seguir haciendo. No quiero morir a eso. Entonces me la llevo a distancia. ¿Te fijas? Tú y yo decidimos qué tan conectados queremos estar con Dios. Tú y yo decidimos hasta dónde es nuestra relación con Dios. El pueblo decidió. Moisés decidió y él subió al monte. Pero todos los demás, no. Por eso el día de hoy, Dios nos está llamando a ti y a mí. ¿Cómo quieres tener tu relación con Dios? ¿Quieres de lejecitos nada más? ¿O nada más, Señor, bendíceme? Pero ¿sabes qué? El Señor quiere que así como Moisés, cada uno nos conectemos
conectemos con el Señor. Amén. Que nos conectemos con el Señor, que estemos cerca con el Señor. Y si así sucede, mira lo que dice Salmo 103, verso 7. Dice esto: dio a conocer su carácter a Moisés y sus obras al pueblo de Israel. ¿Qué significa esto? El pueblo, ¿qué ve? Lo que Dios hace. Pero a Moisés le decía el por qué lo hace. Hay algunos que nada más ven las obras. Yo nada más dame mi milagrito, Señor. Nada más dame esto, nada más lo otro. Pero los que están cerca no tan solo ven eso, ven el por qué. Están cercanos a Dios. Por eso el día de hoy Dios nos está tratando de alcanzar, para que no actuemos como actuó el pueblo de Israel o como nosotros hemos actuado en la mayor parte del tiempo, sino que el Señor está tratando de alcanzarnos para que tú y yo estemos cercanos a Él en una forma personal, individual. ¿Cómo uno puede estar cercano si uno no tiene una comunicación con aquella persona? No es posible. Para estar cercano tiene que haber una comunicación, tiene que haber una relación. Amén. Entonces, por eso, de eso estamos hablando. Entonces se trata, como te digo, se trata de conectarnos personalmente con Dios. Y cuando nos conectamos personalmente a Dios, lo primero que tenemos que aprender a hacer es que tenemos que adorar solamente a Dios. Mira lo que te estoy diciendo, adorar. Y hay algunas personas que no, hay dos palabras que la gente se confunde: alabanza y adoración. ¿Es lo mismo? No, no es lo mismo. Alabar significa hablar bien de alguien. Nada más estamos hablando bien. Eso es alabanza. Adoración, no tan solo hablo, es cuando yo doy algo. ¿Te acuerdas los magos del oriente que vinieron a Jesús? Dice, y adoraron. ¿Y cómo adoraron? Trayendo presentes, oro, incienso y mira. La adoración, entonces se tiene que traer algo, se tiene que dar algo. Hay veces que cuando decimos, levanta las manos, adora, habla. Con la boca le estamos rindiendo adoración, le estamos hablando al Señor, estamos adorando. Si ya, Señor, te entrego mi vida, te doy todo lo que tengo, todo lo que soy, me estoy ofreciendo a mí en sacrificio vivo al Señor, estoy adorando al Señor. Entonces es bien importante que tenemos que adorar solamente a Dios. Te voy a decir algo. Absolutamente en este auditorio todos adoramos algo. Si no adoramos a Dios, a algo adoramos. ¿Qué es lo que adoramos? A que le das tu vida. Hay personas que adoran a su trabajo. No, que adoras. Otros no, puede ser no el trabajo, pero el billete verde, ¿verdad? Entonces, bueno. El Benjamin Franklin del billete, no a mí. para ser claros. Éxodo 23 dice esto. Ahorita lo leíamos. No tengas ningún otro Dios aparte de mí. Fíjate, este pasaje, Dios se lo estaba dando a Moisés. Y el pueblo de Israel había estado en Egipto por 430 años. ¿Sabes cuántos ídolos tenía Egipto? Egipto tenía 29 ídolos principales. Uno de los principales, Raj. ¿Quién era Raj? El dios del sol. Tenía 29 ídolos principales y 2000 ídolos menores. Eso era una nación politeísta. Egipto todo era ídolo. Todo lo que veían ya eran ídolos. Ídolos principales eran 29 y 2000 ídolos.
Por eso la vaca también era un ídolo, o sea, y creían o sea, en toda la reencarnación y muchas de esas cosas, pero qué tremendo, estaban cargados de ídolos. Entonces ahora viene el Señor y le dice, no tengas ningún otro Dios aparte de mí. Y el día de hoy nosotros pues ya hemos sido desarrollados, estamos en una sociedad contemporánea, cosmopolita, estamos viviendo, tenemos la bendición de vivir en uno de los países más desarrollados del mundo entero, donde todo sofisticado, tecnología, tantas cosas que están a nuestro alrededor. Y uno dice, no hay ídolos. El problema es que los ídolos ya no son cosas materiales. Nosotros ponemos como ídolos que a lo que nosotros le damos importancia. A lo que nosotros le damos importancia. Es cierto, ahorita aquí dice el teléfono. Hay personas que mañana, tarde y noche se la pasan en el teléfono. Y nada más viendo las pantallas del teléfono. Yo tengo mi iPad y normalmente utilizo mi iPad para leer la Biblia, para hacer mis predicaciones, para todo eso utilizo esto. Entonces, a la semana, el iPad me dice cuánto tiempo pasé mirando el iPad. Eso no lo he visto en mi teléfono, pero me llamó la atención. Wow, tanto tiempo paso mirando esta pantalla. Entonces, pero ¿a qué ponemos nuestra prioridad? ¿A qué le damos importancia? Eso es precisamente nuestro Dios. Por eso dice, no tengas ningún otro Dios aparte de mí. ¿Podemos tener otros dioses? Todo mundo, si no tenemos a Dios como nuestro único Dios, todos adoramos a otros dioses. Amén. Eso es un hecho. Y por eso te digo, ¿cuál es tu prioridad? ¿A qué le das importancia? Ese es el Dios de cada uno de nosotros. Y quiero decirte en Isaías 45:5, dice esto. Yo soy el Señor y no hay otro Dios. No hay otro Dios, pero viene Dios mayúscula. O sea, no hay otro Dios. Hay diosesitos, pero esos son hechos por hombre. Pero Dios, nada más hay uno. Y dice, yo soy el Señor y no hay otro Dios. Entonces, Él es digno de nuestra alabanza. Él es digno de nuestra adoración. Por eso el día de hoy, que tú digas, yo recuerdo cuando al principio comencé, es que si levanto la mano. Pero yo recuerdo que yo veía el fútbol y no levantaba las manos y levantaba todo. Para el fútbol sí. Entonces, ¿qué levanta uno la mano? A lo que uno está emocionado, a lo que uno le gusta, ¿sí o no? Entonces, ¿puedo levantar mis manos a Dios? ¿Eso me hace un fanático? No, eso me hace que yo quiero adorarle. Y yo le estoy dando la importancia a Dios. Y por eso levanto mis manos, le expreso mi alabanza y mi adoración a Dios. Amén. Dale un aplauso de gratitud a Dios. Él es, y dice, el Dios personal de cada uno de nosotros. Y lo tercero que te quiero hablar acerca de esto es, ¿y cómo sabemos que es Dios? Mi Dios. Número 3, pon primero a Dios, porque lo ponemos a Él primero en nuestras vidas. No sé si te has fijado que lo último que queremos hacer es lo que dejamos hasta después. Si nos gusta algo, queremos hacer algo, lo hacemos inmediatamente, ¿sí o no? Pero si algo no queremos hacer, lo hacemos, pero hasta el último. Por eso, ¿cómo haces tu relación con Dios? ¿Es el primero o hasta el último? ¡Wow! ¿Hasta dónde estamos? Ahí podemos decir, si lo hacemos hasta el último, entonces te voy a decir el día de hoy, tienes otros dioses.
tienes otras prioridades. En Génesis, porque lo que hacemos primero y lo que hacemos primero para Dios, Dios lo ve y se acuerda de nosotros. En Génesis capítulo 4, verso 3 al 5, dice, es la historia de Caín y Abel, hijos de Adán y Eva. Y aquí dice, al llegar al tiempo de la cosecha, Caín presentó, miren lo que dice, algunos de sus cultivos como ofrenda para el Señor. Presentó algo, algún cultivo. Y mira lo que pasó con Abel. Abel también presentó una ofrenda. Dice, las mejores partes de algunos de los corderos que eran primeras crías de su rebaño. El Señor aceptó a Abel y a su ofrenda. Entonces, Abel era ganadero. Caín era agricultor. Es lo que se dedicaban. Pero el problema es que Caín dio algo de la cosecha. Mientras que Abel, ¿qué dio? De lo mejor de sus crías, de lo mejor de su ganado. Esto dice, pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Esto hizo que Caín se enojara mucho y se veía decaído. Entonces aquí vemos a través de la historia que para adorar a Dios, ¿cómo sé que adoro a Dios? Porque lo pongo primero. Amén. Lo vemos en la Biblia también, en la cosecha. La cosecha se daba, los primeros frutos de la cosecha se daba para Dios. El primer fruto, todo lo primero, todo lo mejor es para Dios. Amén. Y te quiero mostrar otro pasaje. En Primera de Reyes capítulo 17, desde el verso 12. Aquí vemos que el profeta Elías estaba pasando Israel un momento de prueba en las cuales por 3 años y medio hay sequía. No llueve ni una gota de agua. Están en sequía. Entonces Dios manda a Elías primeramente a un arroyo. Y en ese arroyo le manda mañana y tarde, 2 veces al día, cuervos que lo alimenten. Y había agua en el arroyo. Pero ese arroyo se secó. Y luego Dios le dice esto a Elías. Ve a Sarepta. Sarepta era un lugar que estaba al norte de Israel, por el mar Mediterráneo. Es al norte, es un poquito abajo de Sidón. Lo que el día de hoy pudiera llamarse el Líbano. Entonces le dice el Señor a Elías, ve a Sarepta y ve a una viuda. Y ahí va Elías a Sarepta, se encuentra la viuda y esta es la conversación que tiene Elías con esa viuda. Vamos a leerla. Verso 12. Pero ella respondió, le juro por el Señor, su Dios, que no tengo ni un pedazo de pan en la casa. Solo me queda un puñado de harina en el frasco y un poquito de aceite en el fondo del jarro. Estaba juntando algo de leña para preparar una última comida. Después mi hijo y yo moriremos. Entonces Elías le dijo, no tengas miedo. Sigue adelante, haz exactamente lo que acabas de decir. Pero primero cocina un poco de pan para mí. Luego con lo que te sobre, prepara la comida para ti y tu hijo. Le estaba enseñando a esa mujer el principio de la prioridad. Dámelo primero. Pero ella decía, es que el último poquito de harina. Y lo último, y ya nos vamos a morir. Y Elías le dice, está bien. Pero ¿sabes qué? Cocínalo, pero dame la primer parte a mí. Y uno dice, es egoísmo. No. El Señor le estaba enseñando el principio de la prioridad para Dios. Entonces, y dice en el verso 14, pues el Señor Dios de Israel dice,
siempre habrá harina y aceite de oliva en tus recipientes, hasta que el Señor mande lluvia y vuelven a crecer los cultivos. Verso 15. Así que ella hizo lo que Elías le dijo, y ella, su familia y Elías comieron durante muchos días. Siempre había suficiente harina y aceite de oliva en los recipientes, tal como el Señor le había prometido por medio de Elías. Cuando uno lo pone primero a Dios, nunca falta pan. Y uno dice, ¿por qué el Señor no lo llevó a alguna viuda en Israel? La llevó a esa viuda en Sarepta. Dios la amó de tal forma que le envió a Elías. ¿Y sabes para qué la envió? Para proveerle. Pero la única forma que le iba a proveer es hasta que ella primero le diera lo primero. La provisión viene hasta que lo ponemos a él primero. Y uno dice, wow, no tan solo la provisión. Pero luego dice en este mismo capítulo que pasó un tiempo y el hijo de esta mujer se enfermó. Y después de estar enfermo, murió. El hijo de esta viuda. Pero ahí estaba Elías. ¿Por qué estaba Elías? Porque estaba comiendo. La provisión que Dios les daba. Y porque le había dado primero. Y porque el Señor les estaba dando. Ahí estaba Elías. Y viene esta mujer con Elías y le dice, mira mi hijo. Y él se lo lleva, ora por él. Y el Señor le da vida a ese niño, a ese hijo. Ahora quiero decirte esto. Dios lo sabe todo. Él sabía que ese hijo se iba a enfermar. Pero si Elías no hubiera estado ahí, ese hijo hubiera muerto y así se hubiera quedado muerto. Pero porque ella aprendió el principio de prioridad, que lo primero es para Dios. Ella le dio y no tan solo recibió provisión, ella también recibió sanidad, porque estaba conectada con Dios y estaba conectada con el siervo de Dios. ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! Si el día de hoy alguien nos pide, dame esto primero, ¿por qué? Egoísta. No, hay que dar, no. No, es el principio de prioridad, que lo primero es a Dios. Y por eso, ¿cómo sabemos que realmente lo estamos poniendo primero a Dios? Te voy a decir, y yo lo he compartido esto en otras sesiones, en otras reuniones, pero hay 3 áreas de nuestra vida que comprenden nuestra vida. Y le he llamado a estas 3 áreas las 3 T. Las 3 T, de tamaño, de la letra T. 3 áreas que comprenden nuestra vida. Tiempo. La otra T es tesoros, que es el dinero. Y la otra área es, entonces tenemos tiempo, tesoro, y la siguiente, para que sean todas T, talento. ¿Qué es los talentos? Nuestro servicio, lo que hacemos. Toda nuestra vida, 24 horas al día, la podemos dividir en 3 cosas. Tiempo, dinero y lo que hacemos. Ahora, en cada una de esas tenemos que poner a Dios primero. El tiempo, el primer tiempo para el Señor. No tiene que ser oraciones larguísimas y de 10 horas, no. Nada más dirigirnos a Dios. Amén. Darle la importancia a Dios. Tiempo a Dios. Número 2, tesoros. ¿Qué tenemos que decir? Tenemos que aprender a ponerlo a Él primero. Pero no me alcanza. Esta mujer no le alcanzaba. Se iba a morir. No había recursos. No tenía dinero. No tenía nadie. Pero cuando ella dio de lo que tenía y de lo último que tenía, Dios la bendijo. Por eso, no hay excusas
es poner primero a Dios y creerle a Dios. Entonces, en tu prioridad, de veras, al hacer eso, eso nos está ayudando a conectarnos con Dios, a tener esa relación con Dios. Porque lo estamos haciendo en nuestro tiempo, en nuestros tesoros y en nuestro servicio, nuestro talento. Ahora yo te animo. La Biblia dice que cuando trabajemos, no trabajemos como para los hombres, sino trabajemos para Dios. Entonces le estoy sirviendo a Dios en mi trabajo. Le estoy sirviendo a Dios en mi hogar. Le estoy sirviendo a Dios en mi iglesia. Le estoy sirviendo a Dios en donde quiera que voy. Amén. Pero lo estoy haciendo para Dios. Ya aprendí el principio de la prioridad, de poner a Dios primero. Si tú no pones a Dios primero, tienes a algo primero. El día de hoy, ¿cuántos juntamente conmigo quieren decirle al Señor: yo te quiero poner primero? ¿Hay alguien que quiera juntamente conmigo decirle al Señor: yo te quiero poner primero? Gloria al Señor. Vamos a ponernos de pie, por favor.